Hola, vamos a empezar el culto esta tarde cantando el número 407, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, alba eterna al vislumbrar, no habrá ni duda ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu promesa, donde hay 2 o 3, ahí estarás. Y estamos agradecidos, Padre, de tu presencia con nosotros. Pedimos tu bendición en este tiempo, Padre. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Padre, especialmente en nuestras vidas, Padre, y que de verdad Cristo sea levantado y glorificado. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Ok, vamos a seguir cantando el 549. 549. La mañana gloriosa.
gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Pues bienvenidos todos que están viéndonos por el internet y los que están aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 15. Primera de Timoteo 3:15 nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito en favor del pueblo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Padre. Pido, Padre, que tú te glorifiques, Padre, y de verdad que podemos atender a tu palabra y atender a lo que tú amas. Y pido, Padre, que tú seas glorificado en todo. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí la exhortación a Timoteo es de cómo debe conducirse. Y realmente la palabra conducir significa obrar de una manera determinada. De una determinada manera. Y realmente el contexto del versículo, si lo miramos en su contexto, está hablando a los líderes de las iglesias y los requisitos para que deben tener, que deben mostrar en sus ministerios. Y podemos ver eso en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Aquí dice que gobierna bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es la pregunta. Y el punto es, sí, aquí en 1 Timoteo 3:15 está hablando de la casa de Dios. Y realmente cuando miramos eso, que los requisitos de los ministros, cómo deben comportarse, pues debemos entender en qué lugar específico está hablando. Si regresamos a 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Así que específicamente el lugar donde deben mostrar los requisitos y gobernar bien, ahí gobernar es hacer lo correcto, hacer lo que el Señor quiere en cuanto a su casa. Y realmente aquí mismo nos da la definición de la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Así que nos está definiendo exactamente qué es la casa de Dios. Es la iglesia. Y entendemos que el significado de la iglesia del Señor es una asamblea de creyentes bautizados, organizados para hacer la obra del Señor. Así que no es el edificio, sino es los miembros de esa misma congregación, y realmente ahí son los que se han bautizado y han sido aceptados a la membresía y están organizados para hacer la obra del Señor. Y esto es la casa de Dios. Así que la exhortación es cómo se debe conducir en hacer la obra del Señor entre los hermanos que son los miembros de ese mismo lugar. Pero quiero enfocarme un poquito más en esta frase, la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Pues si vamos al diccionario Larousse y miramos casa, es edificio. Pero también dice familia que consiste en los que viven en el mismo domicilio. Y luego también dice linaje. Así que tiene estos tres sentidos por el cual es una casa. Pero aquí en el versículo que estábamos viendo de 1 Timoteo 3:15, realmente nos está hablando de la iglesia, más enfocado en las personas. Así que el punto aquí es, si es la casa de Dios, pues debemos vivir aquí. Aquí es donde debemos sentirnos en casa, sentirnos que estamos bien protegidos y que todas nuestras necesidades están siendo cumplidas aquí en nuestra casa, la casa de Dios, ¿verdad? Pues mirando esa definición de casa de Larousse, pues podemos ver esta definición utilizado en la palabra de Dios. Habla de un edificio, un lugar específico donde la familia que son los miembros de esa iglesia se reúnen, viven ahí. Vamos a ver esto del edificio en Colosenses 4:15. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. En el versículo 15. Aquí en Efesios 4:15 nos dice: saludar a los hermanos que están en el Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así que vemos aquí
que la iglesia del Señor está asociado con un lugar específico, la Odisea, ¿verdad? Y luego nos especifica que está en la casa de ninfas. Pues no era un templo como así, como se piensa. Muchas veces cuando se piensa de la iglesia del Señor, la casa de Dios, pues la iglesia del Señor, es decir, los miembros ahí en la Odisea, estaban reuniéndose, estaban juntándose, teniendo los cultos. ¿En dónde? Pues en la casa de ninfas. Interesante. Así que la casa de Dios sí está asociado con un edificio, pero eso no significa que es un templo o algo así por el estilo. Es donde los miembros de esa iglesia se reúnen. Pues vamos a ver la segunda definición aquí en la palabra de Dios de casa. Familia. Era familia que viven ahí físicamente. Vamos a 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo capítulo 5 en el versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que aquí la definición que tenemos de una casa son, como dice aquí, los que están viviendo en su casa. Se debe proveer para los que viven ahí en la casa. Así que aquí vemos la segunda definición aplicada aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver la tercera, linaje. Vamos a 2 de Timoteo 1:16. 2 de Timoteo capítulo 1 en el versículo 16. Aquí en 2 de Timoteo 1:16 nos dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero. Sí, mi boca no quiere pronunciar bien, pero aquí la casa de un hombre aquí, Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Así que aquí está hablando de una casa entera. No está hablando de un edificio. No necesariamente está hablando de la gente que viven en la casa, pero está hablando de todos que pertenecen a esa casa. Y aquí la solicitud era que Dios tenga misericordia sobre esa familia, ese linaje, esa gente específica que viven en una casa, sí, un edificio, que pueden vivir ahí actualmente o puede ser una familia extendida que viven en diferentes casas. Así que un linaje. Así que aquí vemos que en la palabra de Dios se utiliza cada uno de estos tres definiciones. Pero regresando a 1 Timoteo 3:15 otra vez, perdone que seguimos regresando, pero es bueno regresar y mirar. 1 Timoteo 3:15 dice: para que, citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí lo que hace la diferencia y que sale de la definición aquí que estábamos viendo de casa, edificio, familia que viven ahí o linaje, aquí estamos hablando de la casa de Dios. La casa de Dios.
muchas veces pensamos en lo físico, que es la casa, las casas, ¿verdad? Lo físico. Pero realmente cuando vemos esto, es más que esto. Número uno, la casa de Dios es de Dios. No es de ningún otro, es de Dios. Y cuando pensamos de la casa de Dios, ¿qué pensamos? ¿Es una casa como nuestra casa? ¿Es una casa que se valora? ¿Una casa que tiene todo? ¿Una casa que realmente es de bendición a los que llegan y se benefician ahí? Pues aquí está hablando de una casa específica, en un lugar específico donde se puede hacer la obra de Dios. Si vamos a Hechos 7:48, nos va a describir aún poquito más cómo es esta casa. Hechos capítulo 7, 48. Aquí nos dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra mi estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Así que aquí nos está dando el punto. La casa de Dios no es algo físico, sino es una casa espiritual que está conectado con el Señor. No tanto físico. Muchas veces pensamos en lo físico, el templo, la gente que llega. Pero esto es algo más que eso. Él no mora en templos hechos de manos de hombres, sino Él es Dios, el creador de todo. Y realmente debemos pensar más de lo espiritual. Cuando nos reunimos en la casa de Dios, realmente estamos reuniéndonos con Él espiritualmente. Hay una conexión con Él. Estamos conviviendo con Él. Estamos dejando que Dios mismo provee y nos bendice en cuanto a todo. Y no necesariamente es lo físico. Nadie viene a la casa de Dios para comer. Pues los bautistas son conocidos como comilones y sí, se reúnen muchas veces para comer, pero el punto es, no se viene para comer físicamente, más bien eso es algo secundario. Se viene a la casa de Dios para comer espiritualmente. Así que esa es la primera cosa. La casa es de Dios, no la nuestra. Debemos tratarla como es de Dios. Y de verdad es más preciosa que la nuestra. Si lo piensas bien. Debe ser así. Debemos pensarlo así. Es una casa espiritual. La segunda cosa es que consiste en los que viven en su casa. Ya mencioné vivir en la casa de Dios un poquito, pero vamos a verlo aquí en 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, los versículos 27 al 28. Primera de Corintios capítulo 12, los versículos 27 y 28 nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Así que la segunda cosa aquí que debemos entender de la casa de Dios es los que viven en la casa de Dios. Y aquí nos está diciendo cómo es que Dios dice quién vive en la casa y quién no. Pues los primeros que fueron puestos en la primera iglesia allí de Jerusalén eran los apóstoles, los discípulos de Cristo. Luego profetas, los que escribieron la palabra de Dios, ¿verdad? Así decía aquí. Luego maestros, luego los que tenían diversos dones, que apoyaban y ayudaban ahí a la iglesia, que es la casa de Dios. Así que aquí vemos que los miembros de la iglesia del Señor viven en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les puso en la iglesia, les puso a vivir o convivir con Él en su casa. Y cada uno tiene una casa, ¿verdad? Y en cada casa hay diferentes papeles, ¿verdad? Y diferentes cosas que se tienen que hacer. Y yo me acuerdo como niño, mi responsabilidad era después, pues muchas veces cocinaba afuera, pero mi trabajo después de comer era que yo sacaba las sillas y estaba barriendo y luego trapeando. Y luego entrar después a las sillas después de que se secaban. Eso era mi trabajo. Otro de mis hermanos, para él era lavar la loza, los platos. Otro era otra cosa y así sucesivamente. Pero todos nosotros que vivimos ahí, pues, echábamos la mano para que todo esté limpio y bien y funcional, ¿verdad? Dios ha hecho eso con nosotros. Vivimos en su casa. Nosotros somos parte de su casa, somos miembros. Si somos miembros, somos parte de su iglesia. Y debemos apoyar. Debemos, pues, sacar las sillas y barrer, trapear. Pero la pregunta es, que surge de una casa, la casa de Dios. Pues, ¿cuál es la función de la casa de Dios? ¿Por qué debemos apoyar? ¿Por qué Dios nos ha puesto ahí? Pues, si vamos a Efesios 5:29, podremos ver la primera cosa. Efesios capítulo 5:29. Efesios capítulo 5, versículo 29. Estoy perdido. Efesios capítulo 5, versículo 29, ya llegué. Aquí nos dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que aquí nos está hablando de la función de una iglesia, es para sustentar y para cuidar, ¿verdad? Sustento y cuidado. Y realmente Cristo, como la cabeza de su iglesia, pues quiere sustentar y quiere cuidar. Y eso debe ser la función que se ve aquí. Que hay sustento, hay cuidado, protección. Y eso es a través, ya sabemos, de la palabra de Dios. Dios nos ha provisto alimento, la palabra de Dios, y nos ha dado la verdad para protegernos del error, de la falsedad. ¿Cómo es que podemos identificar lo verdadero? Pues
alimentándonos con la verdad. Y si somos bien sostenidos y alimentados en la palabra de Dios, pues podemos identificar fácilmente el error y así Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué más? Pues vamos al Proverbio 15:6. Proverbio 15:6. Aquí yo escogí versículos que no necesariamente habla específicamente de lo que estoy diciendo, pero habla de las ideas y conceptos atrás que son muy importantes. Aquí en Proverbio 15:6 nos dice, en la casa del justo, ¿quién es más justo que Dios? ¿Verdad? Así que en la casa de Dios podemos leer aquí, hay gran provisión. Hay gran provisión. El punto aquí es, cuando nosotros llegamos, debe haber provisión aquí. ¿Provisión de qué? Pues está hablando de ganancia. Sigue diciendo aquí que la perturbación en la ganancia de los impíos. Lo que es la riqueza de Dios, lo que es la casa de Dios, pues es gran provisión. El punto es, debemos beneficiarnos de lo que Dios tiene. Debemos aprovechar. Dios no quiere que nada más en el día de la resurrección, una vez al año que llegamos y probamos y aprovechamos de la provisión que Él tiene. Más bien, la exhortación, por otra parte de la palabra de Dios, es no, mucho más. Debemos estar reuniéndonos mucho más. Que vemos que ese día, la final viene. Así que estamos aprovechando de la provisión de Dios. Hay riqueza en la casa de Dios. ¿Lo vemos así? ¿O estamos despreciando la casa de Dios? Pues una tercera cosa, educación. Vamos a Efesios 4:13. Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que aquí está hablando en el contexto de la iglesia del Señor, la casa de Dios, y está hablando de una manera que a través de la casa de Dios, Dios quiere que llegamos a la madurez, a un varón perfecto. Llegamos a un estado de espiritualidad que es mejor que el estado que estamos ahora. El punto es, aquí debemos crecer espiritualmente. Y Dios ha provisto su casa para educarnos. En estos tiempos conocemos muy bien de la educación en casa, a través del teléfono, internet, y la calidad no está tan buena, ¿verdad? ¿Ves? Hay muchas iglesias que la calidad no está tan buena de la educación, pero el punto es, debe ser algo bueno, algo que alimenta, algo que nos hace crecer, algo que nos desafía, algo que nos interesa, algo que nos lleva a desear estar en la casa de Dios. Yo no sé de ustedes, pero a mí me gusta estar en mi casa. Me da bastante ahí es donde aprendo bastante. El punto es, estamos aprovechando que
de lo que, la función de la casa de Dios para que crezcamos. ¿Estás creciendo? ¿Estás llegando? ¿Vas a llegar a un varón perfecto? ¿O estás creciendo nada más un poquitito o nada más estás parado ahí? Pues Dios nos ha dado su casa para que podamos educarnos bien, que podemos dar respuesta a los que nos preguntan de la esperanza que tenemos. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos defender que somos salvos? Y una vez en Panamá, yo estaba ministrando en la cárcel y un día yo llegué y yo les dije, ok, yo voy a ser el malo. Piénsame a mí como el diablo mismo. Dime por qué eres salvo. Y me dieron versículos y yo los tiré al lado. Los tomé, los torcí. ¿Por qué? Porque no podían darme específicamente el versículo para refutar lo que yo estaba diciéndoles. Y les hice a entender que no tenían la educación, no podían dar respuesta. Y muchas veces así somos, no podemos dar respuesta cuando nos preguntan, ¿por qué haces esto? Yo no sé, siempre lo hemos hecho. Ya somos como cualquier otro falso religión que por tradición estamos siguiendo las cosas. No, debemos entender por qué y poder dar el versículo y defender lo que hacemos. Y de verdad, la casa de Dios es baluarte, columna y baluarte de la verdad. Es decir, ahí tenemos la verdad. Debemos defenderla, saberla. No despreciarla y, sí, tengo la verdad, pero la tengo. Sí, está por ahí, no te puedo decir cómo, pero tengo la verdad. Eso es bien convincente, ¿verdad? No. Así que la casa de Dios debe funcionar para llevarnos, educarnos, para que llegamos a la madurez. La cuarta cosa se encuentra en Isaías 66:1. Isaías 66:1. Isaías 66:1. Aquí dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿En dónde el lugar de mi reposo? Interesante aquí. Ya estábamos viendo las mismas palabras, pero ahora dice aquí, ¿me vas a edificar una casa? ¿Dónde está? Ahí voy a reposar. Interesante. Dios está en su casa. Dios reposa en su casa. Dios está en su casa, que es la iglesia de Dios. Está con nosotros, los miembros, en un lugar específico. Imagínense. Sí, este es el Dios de los cielos. El cielo es su trono. La tierra, su estrado. Y Él viene a su casa en un lugar específico con su gente que viven ahí, que son llamados por su nombre, tienen el linaje de Cristo y está con nosotros. Es un lugar de reposo. ¿Venimos para reposar aquí con Dios? ¿O venimos y
ni pensamos de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, yo me acuerdo como niño, iba a una iglesia, pues que no era verdadera, pero iba, pero no pensaba que Dios estaba ahí. Era niño. Muchas veces llegamos así. No llegamos para entender que Dios reposa. Está en su casa. Vive en su casa. Se puede encontrar en su casa. Vamos a la quinta. Vamos a 1 Corintios 14, 12. Voy rápido porque tengo muchos otros que quiero hablar. Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 12, aquí nos dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra función de la casa de Dios, que es la iglesia, edificación, edificar. Muchas veces pensamos los ladrillos, uno encima del otro. Pero aquí también habla de ánimo, de animar, de exhortar, de motivar. Si miras a la cristiandad como algo entero, no hay un entusiasmo, no hay nada. Están muertos. ¿La casa de Dios está muerto? O hay ánimo, hay exhortación, hay motivación. Una de las funciones de la casa del Señor debe ser para edificarnos, animarnos en las cosas. Que sí, vamos a estar en el mundo y la batería siempre se descarga, ¿verdad? De los celulares siempre está descargándose y tienes que enchufarlo a la pared para que se recarga, ¿verdad? Recarga la batería, ¿verdad? Se tiene que venir a la casa de Dios para recargarnos espiritualmente. El mundo nos está descargando, bombardeando con cuántas cosas malas. Necesitamos recargarnos en la palabra de Dios, en la casa de Dios, para poder salir y aguantar lo que está en el mundo. Es un lugar de ánimo, de edificación. Vamos a la sexta. Mateo 21, 13. Mateo capítulo 21, versículo 13. Mateo capítulo 21, versículo 13. Aquí en Mateo capítulo 21, versículo 13 dice, Cristo hablando, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos, sí, mucha gente hace muchas cosas en la casa del Señor. Hasta nosotros mismos. Pero el punto aquí es una casa de oración. Es una casa de oración. Es una casa donde podemos hablar con el Señor. Vamos a la séptima. Hebreos 10, 21. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Hebreos 10, 21. Aquí nos dice en Hebreos 10, 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Interesante. Hay una cabeza, hay un padre ahí que ama a sus hijos.
es Cristo. El punto aquí es la función de la casa de Dios. Hay alguien ahí que es nuestro Padre, que es nuestro sumo sacerdote. Si pensamos de la función del sumo sacerdote, Él era el que hacía todo para que Israel estuviera bien con el Padre. Y Dios tiene un líder, Cristo, sobre su casa que quiere que todos nosotros estemos bien con Él. Y Él está obrando y trabajando en cuanto a eso. Sí, hay pleitos en las casas, ¿verdad? ¿Pelean en la casa? No, nadie. Yo sí. Yo peleo especialmente con mi esposa, Tammy. Pero el punto es, a la final, es para salir a lo mejor, para que arreglemos las cosas. Y la casa del Señor es así. Tenemos a Cristo mismo, que está haciendo todo para nuestro bien. Interesante esa. Puedo meditar sobre Dios siendo nuestro Padre y podemos, Abba. Y Él está obrando a nuestro favor. ¿Qué hay mejor que eso, que un buen padre que está obrando para su familia, verdad? Cuida, protege, provee, hace. La octava. Vamos a 2 Timoteo 2:20. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Aquí nos dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Por qué tengo esto aquí? El punto es, en la casa del Señor hay oportunidad. Si alguien quiere limpiar el baño, ahí está, eso es vil. Es vil. Ahí está. Tú puedes ser la persona que trabaja en las cosas que ningún otro quiere hacer. Acuérdate, es la casa de Dios. Mucho más debe ser limpio que nuestra casa. El punto es, hay oportunidad. ¿Tú quieres hacer las cosas honrosas? ¿Quieres predicar? Todavía estoy esperando que uno de los muchachos me prometió que iba a predicar. Estoy esperando. Hay otro hombre que me prometió y si están aquí, un día todavía, yo no olvido. Dios quiere utilizarnos en las cosas honrosas también. Predicar y enseñar la palabra de Dios y el Evangelio, eso es honroso. Pero si no quieres hacer eso, pues limpia el baño. ¿Quién quiere limpiar el baño? No, nadie, casi nadie, ¿verdad? Las mujeres, las madres, las que la hacen en su propia casa, ellas son las que quieren hacer eso. ¿Sabes que la paga para eso es más que otras cosas? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Para quién estamos trabajando? El Señor. Y para los hermanos. Eso es gran cosa en los ojos de Dios. Así que tú puedes prestarte para el servicio del Señor en lo honroso o en lo vil. Escoge.
Tú puedes ser un vaso de barro o un vaso de oro, si quieres. Brilla. Sí, brilla. Para que todos vean. Y si quieres ser un vaso de barro que está sucio, pero está sirviendo, no sé si vieron esa película del alfarero, que el vaso que hizo todos los otros vasos bien bonitos, salió de un vaso que estaba sucio y no se podía ver lo bonito. Pero hizo que todos los otros brillan. Interesante. ¿Cuál era el más útil? Y nosotros tenemos la decisión si queremos formar parte y tomar esas oportunidades que hay. Y hay muchas. Falta mucho aquí. Se puede hacer mucho. Si alguien desea. Pues vamos a cerrar con Efesios 4:16. Efesios 4:16. La casa de Dios. Efesios 4:16 aquí nos dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que Dios quiere hacer con su casa, que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Son los miembros bautizados, creyentes bautizados, que están organizados para hacer la obra del Señor. Quiere que funcionamos como un cuerpo. Él como la cabeza, nosotros como las manos, pies. Necesitamos uno al otro. Necesitamos uno al otro. ¿Por qué? Porque tenemos una gran obra para hacer. Falta mucho. Hay grandes cosas para hacer, pero si no tenemos brazos, ¿qué se va a hacer? Si no tenemos pies, no tenemos piernas, si no tenemos estómago grande, como yo, el estómago es muy importante, piénsalo. Sin el estómago no hay poder por ningún otro lado. Uno de los órganos más importantes. Y se puede ver que es importante con muchos, ¿verdad? El punto aquí es, el Señor tiene su casa. ¿Eres parte? ¿Eres miembro? ¿Estás bien concertado? ¿Eres parte de su cuerpo? Que Él puede decirte, haga, y tú estás haciendo. ¿Se está cumpliendo la obra del Señor? ¿Y tú eres parte? ¿O estás quedando atrás? Estás perdiendo la oportunidad. Pues eso es lo que el Señor tenía para hoy. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has edificado una casa bonita, linda, preciosa, que tiene provisión, que tiene todo lo que uno necesita. Las bendiciones son súper. Estoy agradecido y espero que mis hermanos también sean agradecidos y aprovechan de lo que tú has hecho. Y de verdad es maravilloso. Ayúdanos a apreciarlo. Yo sé que el mundo no aprecia lo que tú has hecho, pero
Ayúdanos a nosotros a apreciar, para que podamos apreciarte a ti. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues un gusto estar con ustedes que nos están viendo y los que están aquí. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.